Al escuchar los fariseos que Jesús había dejado sin palabra a los saduceos, se juntaron en un lugar y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó al maestro de Nazaret para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todo el espíritu. Ese es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo mandamiento que tiene la misma importancia: amarás a los demás como a ti mismo. En esto, dos mandamientos se basa la ley y los profetas. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versos 34 al 40. Quien ama siempre hace el bien. La ley y los profetas sintetizan el querer y el deseo de Dios. Quien logre amar a Dios y amar a los demás habrá cumplido a la perfección los deseos del Creador. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 25 de octubre, año 2020. Excelente propuesta de el Hijo de Dios para la humanidad. ¿Cómo se puede sintetizar y cómo se puede saber con precisión el querer y el deseo de Dios centrado en una sola palabra: amar? La persona que se dedica a amar es la persona que va muy segura en la vida espiritual. Es la persona que le está dando una respuesta correcta a Dios. Es la persona que entiende que el amor es la fuerza, es la gracia, es el don y la base y el principio para la grandeza de un ser humano, para la santidad, para la perfección, para la vida social. El amor nos permite descubrir la esencia y la verdadera interpretación de la ley de Dios. Uno no puede entender una religión que no tenga amor. Una religión sin amor no tiene sentido, no tiene razón de ser, no tiene lógica. El amor es el hilo conductor del querer de Dios, es la manera de ser de Dios, es la forma como piensa Dios, es la definición más perfecta de Dios. Cuando las personas no se apuntan a la lista de quienes desean vivir según el mandato del amor de Dios, se complican la vida, por ejemplo, preguntándose aquí en la tierra, en la sociedad, en la iglesia, en el Estado, las personas mantienen discutiendo unas con otras porque como no aman, cuando uno no ama, o se siente inferior a los demás, o se siente superior a los demás, o tiene complejos, o es un conflicto entenderse con los demás. Entonces aparecen preguntas que no tienen sentido porque no hay amor en esas personas. ¿Quién es el más importante? O yo quiero ser el más importante, o yo me siento el más importante. ¿Quién es el primero? También aparece esa pregunta en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19. ¿Quién es el primero? O también aparecerá la mamá de los Zebedeos y dirá: ¿quién se merece estar a la derecha o se merece estar a la izquierda? Capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. ¿O quién es mejor que los demás? Todo eso aparece cuando no está el amor en un ser humano. Para el Hijo de Dios, la vida es más sencilla y menos complicada. El punto del sabor de la vida tiene su navegante que se llama el amor. Y una manera de definir el amor es diciendo: es el arte de aprender a caminar en la misma dirección. Es el arte de aprender a caminar de la mano de Dios, caminar según la voluntad de Dios. El Salvador del mundo entonces sintetiza la ley y los profetas en esa palabra.
Sintetiza la ley que ya tenían los judíos y que está contenida allí en el libro del Éxodo, y es una ley que contenía 613 preceptos y prohibiciones, y precisamente citando dentro de esa ley el Shema, que prácticamente es la oración que un israelita piadoso reza varias veces al día, en la mañana, en la tarde, y está allí en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, o en el libro de los Números, capítulo 15. La proclamación del amor íntegro y total que se le debe a Dios está ahí, en el amor. Une perfectamente el Hijo de Dios el amor a Dios con el amor a los demás. El acento entonces está en aprender algo muy sabio en la vida terrenal, a amar con el corazón, con el alma y con la mente. Ahí está el secreto. Cuando las personas no amamos con el corazón, con el alma y con la mente, entonces cometemos muchos errores con las demás personas. Nos falta algo, algo está faltando allí que se llama la integridad del ser humano. El amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido de hacer el bien a los demás. Eso es amar, hacer el bien a los demás. Y así lo predicó y lo entendió San Ignacio de Loyola, diciendo el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Y ese es el pensamiento del Santo Padre Francisco, que lo dejó allí, organizado, escrito en una exhortación apostólica llamada Amoris Laetitia, es decir, la alegría de amar, la influencia del amor en una vida humana. Mientras el amor nos hace salir de nosotros, entonces la envidia, dice el Papa Francisco, nos hace centrar en el yo. Ahí ya perdimos. Sigue el Papa explicando el amor en esa famosa exhortación apostólica y dice el Papa Francisco, el verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Quien ama, termina el Papa su exposición, evita hablar demasiado de sí mismo, sabe ubicarse sin pretender ser el centro para las demás personas. San Pablo nos regala una buena recomendación. San Pablo dice, quien ama nunca se deja vencer por el mal. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 21. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.